Tenemos la muy buena noticia y el agrado de tener aquí a Daniela Segiaro. Ella es directora salteña. ¿Sos? Sí. ¿De qué parte de Salta? De Salta Capital. Salta Capital. Ella ha dirigido Nosilatiaj, Belleza, Jusek, y hace poco se estrenó Senda India en el Malva. Se está dando en estos días. Bueno, en principio, bienvenida, Daniela. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por trasladarte hasta aquí, hasta la tribu. Bueno, estuvimos viendo tus películas. Blas, que fue quien nos sugirió la entrevista, nos pasó tu material y la verdad que nos encantó. Senda India ya la habíamos visto, pero las otras dos no habíamos tenido el gusto. Bueno, Blas está enfermo, no pudo estar acá, le hubiese encantado, pero bien. Repasando todo tu mundo documental, encontramos que vos haces una mixtura entre documental y ficción, y vimos que en Nosilatiaj hay un cruce entre el mundo wichi y la sociedad occidental. Eso vos lo retomás en Jusek, pero ahí le sumás algo más, que es el Estado, ¿no? Con todas las complejidades que eso tiene. En Senda India, ¿cómo, si nosotros tuviéramos que tomar todo eso como un universo narrativo en general, ¿dónde quedaría Senda India en ese trayecto? Bueno, yo creo que... bueno, muchas gracias por toda esa lectura de la obra. Yo creo que Senda India lo que tiene es ya un entrar al monte con la gente, ¿no? Como al estar construida con un material de archivo que es realizado ya por la comunidad, hay algo que es un entrar más profundo a esas sendas del monte y desde ahí conocer algo más de esa relación con el mundo occidental, ¿no? Ahora en el marco de algo jurídico. Entonces, es entrar al monte también para desde ahí observar lo que pasa en esa relación, ¿no? También con el Estado, también con la historia. Yo creo que en Senda lo que está más presente, además de la sabiduría del monte, para qué se pide el territorio, está presente la relación de las luchas indígenas, en particular la wichí, en particular la de esa comunidad y de esa zona, pero que se puede pensar en todas las luchas de todos los pueblos indígenas del país que están en relación con la política, ¿no? Y con la historia de nuestros devenires políticos también. Entonces, bueno, creo que es ese un poco el universo que me interesó trabajar en Senda también. En Senda aparece, por supuesto, esta lucha, esta resistencia, pero también el espectador se queda con momentos de mucha alegría y de chistes. Está bueno mostrar esa cotidianidad también. Totalmente, porque el punto de vista está en la comunidad, ¿no? Y la gente wichí siempre dice que no puede pasar mucho tiempo sin sonreír. Si no, la lucha no podría haber sido tan larga y tan, a veces, bueno, llena de momentos terribles y empantanada muchas veces, pero firme, ¿no? Cosas se van consiguiendo en tanto tiempo de resistencia. Y la risa y el humor creo que es parte de la fortaleza del pueblo wichí. Hay algo que noté de tus películas, Daniela, que es la importancia que le das al lenguaje, ¿no? Y el lugar también que le otorgás. Me llamó la atención que en Nosilatiaj se traduce absolutamente todo, no así en Jusek. ¿Por qué esta decisión? Sí, Nosilatiaj ya se traduce desde el propio título. Sí, exactamente. Nosilatiaj, la belleza, ¿no? La belleza es la traducción de Nosilatiaj. Bueno, a mí me parecía muy importante en Nosilatiaj, que fue mi primer película, que es una película de ficción realmente, pero me parecía muy importante que el idioma sea fundamental, ¿no? Cuando yo escuché el relato de la historia de Yolanda, que parte de una historia real,
bueno, me puse a pensar cómo relata en realidad Yolanda cuando ella está pensando, ¿no? ¿Cómo piensa Yolanda? Bueno, piensa en Wi-Chi. Entonces, bueno, para mí eso fue como algo muy importante, que no es que uno va aprendiendo mientras hace también las películas, y eso fue como un eje central, terminó siendo un eje central de la película, pensar en el idioma. Se traduce todo, sí, porque era el primer gesto. Cuando ya trabajamos en Jusek, que también nos damos cuenta que cuando hay una relación con un proyecto que viene del Estado, con algo, ¿no? Que viene que cae en el territorio a plantear una reforma, además de la forma de vivir, ¿en qué se da ese diálogo, o ese no diálogo a veces, pero en qué se da? Se da generalmente en español, y no se tiene en cuenta que la gente habla otro idioma, ¿no? Es como, entonces ahí empezamos a pensar como en esas idas y vueltas del no entender el idioma del otro, y ya la intención de que a veces no esté traducido es también sentir que la lengua es un refugio también para la gente, y que uno a veces puede quedar, si no sabes Wi-Chi, quedas afuera. Uh-huh. Como le pasa a tantos Wi-Chi, que quedan afuera a veces del español, ¿no? Y además, como lo trabajé con Osvaldo Villagra, que es Wi-Chi y que fue parte del guión, nosotros trabajamos mucho, somos muy amigos, y una vez haciendo otro trabajo, Osvaldo me dijo, ¿por qué siempre la traducción es unidireccional, ¿no? ¿Por qué siempre se traduce del Wi-Chi al español? Y no se hace un esfuerzo por aprender también el idioma Wi-Chi, ¿no? Y bueno, y quedarse afuera puede movilizar un poco a hacer un poco mejor ese esfuerzo, ¿no? Justamente hablando del intérprete, ¿no? En Senda India aparece en un momento, ahí hay una tensión, ¿no? Cuando aparece el Estado, ¿no? Explorando el monte. Vos tomaste la decisión en tu última película de los Wi-Chis toman el monte, vuelven al monte, porque hay una primera parte de la película donde se plantea bueno, qué comemos, ¿no? Cómo nos relacionamos con el monte. Los Wi-Chis en este caso, en tu última película, en cierto modo toman los medios de producción simbólica, sí, y casi como que, bueno, no hay lugar para un intérprete en el medio. O sea, son ellos filmando, por supuesto está el trabajo de montaje después, pero digo, ahí vos tomaste una decisión política. Digo, bueno, ¿cómo te encontraste con ese material? ¿Cómo fue todo ese desarrollo? Bueno, sí, realmente es muy importante que ahora, por ejemplo, se está pensando en la cuestión de los intérpretes para el acceso a la justicia, ¿no? Desde hace muy poco en la provincia de Salta se reconoce el Wi-Chi Lamtés como lengua oficial de la provincia, y eso es parte de las luchas de la gente Wi-Chi realmente. Y bueno, y se está pensando eso, por ejemplo, el acceso a la justicia y los intérpretes que pueden colaborar en esa relación, ¿no? En la época, en los 90, eso estaba muy muy lejano todavía. Este material está filmado en el 91, 92. Y sí, se ve claramente eso, ¿no? Que no hay esa figura, pero en relación al trabajo hecho con el material, creo que sí, que yo me fui dando cuenta que a partir de que Miguel Ángel Lorenzo, que fue el que filmó, el que se enamoró y tomó esa cámara como una herramienta realmente para narrar, me fui dando cuenta que Miguel Ángel realmente tenía ganas de hacer una película ya desde cuando estaba filmando, ¿no? Y él, bueno, me confió estos materiales con un interés claro, me parece a mí. Él lamentablemente falleció muy poquito después de que nos llevamos a digitalizar las cosas, entonces no pude conversarlo con él, pero en el ver, eran 30 horas de material las que él había filmado mientras la cámara funcionó. Después la cámara se rompió y él no siguió filmando. Pero
al aparecer toda esa cantidad de horas y una mirada de alguien que está usando la cámara realmente como un recurso narrativo y tomándola como un gesto político también, porque se está filmando el monte, pero se está filmando para que se entiendan desde adentro los reclamos territoriales, para comunicarse con el blanco, ¿no? Por eso hablan mucho en español. Sí. Se habla poquito en wichí, se escucha menos el wichí, pero porque son todas como posturas para comunicarse con un juez, primero porque esto era parte de las pruebas que presentaron, para ganar ese juicio, que lo ganaron, y por otro lado creo que para comunicarse con el mundo blanco y que se entienda un poco más desde adentro qué son los reclamos territoriales. Entonces ahí yo tomé realmente la decisión de trabajé mucho el montaje de este material, pero tratando de que surja eso que el material tenía y no sobreescribir, ¿no? De alguna forma disolverse un poco como autor en ese material y hacerlo un poco más comunitario de alguna forma y más puesto en el sentido de conversar con Miguel y con esa gente que filmó en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, la política, lo político de la película también es eso, ¿no? Yo lo tomé como una postura autoral de alguna forma, como disolverse en ese registro que es tan maravilloso, como que sentía que todo lo que se ponga por fuera nos sacaba de ese espacio, ¿no? Que se construye con ese. Entonces, bueno, sí tiene pasajes o el uso del relato cinematográfico que yo puedo hacer, digamos, es más que nada para volver a sumergirnos, ¿no? Para por momentos salir un poquito y volver a entrar y conocer eso desde adentro, ese material. Incluso hay partes que a propósito dejamos como si fuera crudo, ¿no? Hay algo como, sí, nada, estos glitches, estas cosas, como que uno sienta que está viendo algo que es un registro directo, ¿no? Y bueno, obviamente 30 horas de material no se pueden ver de corrido, no. Entonces, bueno, organizarlo en 1 hora y media fue como la tarea. Pero para sentir eso, que uno... A mí el material me fascinó tanto que yo sí podía estar las 30 horas, hacer la película directa, ¿no? Y me parecía que estaba bien. Pero bueno, no, tiene mucho trabajo de organización de armado de un relato ahí adentro, ¿no? Pero que no se salga de lo que ya trae el material, digamos. Hay algo también en tus películas anteriores de que la naturaleza tiene mucho poder en lo visual y podría ser incluso un personaje más dentro de las pelis, porque también hay una cuestión de el habitar esa naturaleza y es sobre todo se ve en Husek ese habitar de manera tan diferente de la comunidad wichí y de los hombres blancos de alguna manera, que son los que van a construir. ¿Cómo pensás ese vínculo, o sea, la construcción de ese vínculo en relación con la naturaleza, con el territorio, con el habitar el mismo? Bueno, sí, creo que cuando uno trabaja en esa zona y con esas comunidades, realmente el monte es el hogar, ¿no? El territorio es parte del ser wichí, es como, no se puede diferenciar de alguna forma. Y el territorio también es el lenguaje, ¿no? Todo eso está unido, está junto y sí, en las películas creo que se ve claramente cuando aparecen estos cuerpos extraños que irrumpen, ¿no? Husek justamente parte de observar cómo estas como ruinas del progreso, ¿no? Que van quedando por ahí, que van siendo como van modificando, pero
El paisaje, por supuesto, el monte está habitado por la gente, por las civilizaciones del monte y las sendas, ¿no? Tiene esta idea, la gente lo recorre, lo habita, el monte se hace también con el estar con la gente, no son cosas naturales, son civilizaciones que trabajan, que viven ahí, ¿no? Pero que plantean de otra manera, es lo contrario al desmonte, la senda, ¿no? Es lo contrario a ese desmonte que se ve en Husek. Son formas de concebir el territorio opuestas y bueno, y esa tensión para mí es muy importante que se sienta ya en los planos, ya en ese encuentro o en esos desencuentros, ¿no? Con los personajes occidentales, que es lo que un poco uno puede percibir cuando atraviesa esos espacios, ¿no? ¿Cómo va a estar en el Malva, pero cómo es el recorrido de Senda India? ¿Va a estar en Buenos Aires, pero en otras provincias? ¿Sabes algo? ¿Puedes anticipar? Sí, bueno, está llegando a Buenos Aires también después de un recorrido. Bueno, claro, contá antes. Siempre sí. Muy porteñocéntrico el nuestro. ¿Cómo fue en Salta, por ejemplo? A ver. Bueno, en Salta primero la pude exhibir en la comunidad. Hizo algunos otros recorridos anteriores, estuvo su estreno mundial en un festival en Nantes, que es muy lindo, el de 3 continentes, después en Contracampo, en Mar del Plata, bueno, así en Fisher, en Entre Ríos, y eso, y por suerte, bueno, logré llegar a la comunidad, que es algo que siempre intento hacer rápidamente con las películas, lo antes posible, y entonces, bueno, cargué un poco los aparatos del Cinemóvil de la provincia, que justo se había roto, lo cargué en un autito y nos fuimos a proyectarla muy lindo en la comunidad. Fue muy linda las proyecciones, hicimos varias proyecciones con la pantalla enorme, con un sonido muy lindo, y fue, bueno, muy movilizador, ¿no? Uno siempre cuando ve un material de archivo de sí, hace claro. 30, 40 años, ya es movilizador, y también fue movilizador pensar en la cuestión comunitaria, nos decían las nuevas generaciones, como esa cosa del sentido de la lucha comunitaria, que es lo que no hay que perder. Para las nuevas generaciones fue como clave pensar en eso, así que bueno, está bueno que la película es también un documento al interior de la comunidad. Bueno, después estuvimos en Tartagal, en Salta, todo eso fueron como muy hermosas presentaciones, y acá llegamos un poco al DOC Buenos Aires, donde se vieron las 3 películas, y ahora es muy lindo estar realmente en Malva. Ayer fue el estreno, quedan varios viernes ahora de septiembre para poder ir a verla, y bueno, y viene siendo como un recibimiento muy amoroso, no sé, desde acá, desde la gente de la ciudad también, como que la película plantea algo que creo que es accesible, que uno puede sentirse, ¿no?, buceando un poco ahí por esas sendas. Una persona hizo la comparación con lo que pasó con el bajar al fondo del mar con las cámaras del CONICET, y me pareció precioso, porque hay algo de eso que, bueno, que es un viaje que no deja afuera a las personas de la ciudad, sino todo lo contrario, y eso es lindo, ¿no? Hay algo interesante, perdón que vuelva, pero me hiciste acordar de algo con respecto a hay una mirada también de los 90, donde los 90 fue todo terrible y no hubo resistencia. Digo, esto fue en pleno 90 y muestra la resistencia del pueblo wichí y de otros pueblos. Digo, no fue todo, si bien hubo un gobierno que arrasó, también hubo gestos de resistencia. Digo, en los 90 también, en la reforma del 94, se incluyó el pedido de los pueblos originarios. Digo, no fue todo eso, también hubo resistencia. Totalmente. Y las personas que se ven en Senda, por eso se habla en un momento de lo de la reforma del 94, porque ellos participaron activamente, por ejemplo, ahí, ¿no? Eso fue un logro de los propios pueblos indígenas, porque realmente estaban en una pensando eso, ya estamos parte de este sistema, ya estamos dentro de estas fronteras, necesitamos poder vivir bien y que se entiendan nuestros reclamos territoriales. Entonces, bueno, Victorino Lorenzo, Juan Méndez
fueron personas muy activas durante todos esos años políticamente y sí, y ahí había una resistencia grande, ¿no? Que muchas veces no se llega a ver o no se escucha o no se ve, pero existe y fue muy muy activa en ese momento y bueno, y ganaron este juicio y también tuvieron ese triunfo de alguna forma al interior de la reforma constitucional. Después siempre hay avances y retrocesos, ¿no? Todo hay logros que se encuentran y después vienen las trampas y vienen y bueno, entonces la gente de las comunidades tiene una organización política importante que resiste, sí. Y te hago la última, ahora sí, ¿algún proyecto nuevo? Algo que esté empezando. Sabemos que la realidad del cine argentino es muy compleja, muy difícil, estuvimos hablando con Vicky Clos recién hace un rato. ¿Algo en mente? Sí, siempre hay proyectos. Ahora estamos como en este cierre de etapa de exhibición de Senda, pero sí, estoy trabajando en varias cosas. Y bueno, y Almonte también propone a veces, entonces sí, estoy como con proyectos también que se salen un poco del territorio y otros que piden volver. Así que bueno, ahí veremos cuál sale a la luz. Daniela Segiaro, fue un placer tenerte gracias. acá. No se olviden, en el Malva están todos los viernes de septiembre.